Perdón, es que después no se graba y ustedes después se pueden quedar a medias, ¿verdad? Entonces, cuando se trata en la parte subjetiva es la intención, cuando se trata en materia de derecho penal. Así también en materia internacional. El Estado es el que tiene que tener esa voluntad a través de sus servidores públicos para poder determinar, es que tú hiciste eso y a ti te reprocho esa situación. Pasa en materia penal, repito, y también pasa en materia internacional. Solamente que en materia internacional la trascendencia es de tal magnitud que puede incluso empezar una guerra. Pregúntenle vamos en lo que sucedió en la Primera Guerra Mundial y sobre todo las provocaciones de la Segunda Guerra Mundial, cómo es que hubo un reproche, una conducta ilícita por parte de un país y todos los demás estados, o en este caso, bueno, los países, fueron los encargados de reprocharle a ese estado por la situación que se hizo. En la primera, el asesinato del archiduque, ¿sí era archiduque? Sí. Y del otro lado, la invasión a Polonia por parte de Hitler. O sea, todos esos actos en particular resultaron ser contrarios al derecho internacional que en su momento ya se había generado y al momento de no cumplir con este pacto o con estos convenios, simple y sencillamente todos los demás estados le reprocharon. Así también, como pasa en materia penal, cualquier persona que infringe con sus acciones alguna norma, en este caso cuando son típicos en materia penal, pues se le puede reprochar por esa actitud. Aquí la diferencia es de la persona quien lo está haciendo. Uno lo hacen en representación de un Estado y el otro lo hacen de voluntad propia o de propias circunstancias. Las otras personas, cuando se trata de materia internacional o el Estado es el que hizo esa conducta, pues no puedes decir, es que Don México fue el encargado de cometer ese delito. No puedes hacer eso porque no es viable, sería incongruente. Pero el que sí lo puede hacer es aquellos servidores públicos, ya sea dentro de la estructura de la autoridad federal, o bien que ésta contrate o haga lo necesario para que un grupo de personas realicen esos actos. O sea, que sea, vamos, en materia penal sería el autor intelectual. El actor intelectual es en sí la estructura de autoridad federal o cualquier tipo de autoridad, y el autor material pues va a ser el servidor público o aquel que esté haciendo las veces o esté representando formal o informalmente al Estado. ¿Ok? Entonces, en lo particular, bueno, ya vimos lo que era la voluntad. Ahora el elemento objetivo, pues vamos a ver si la conducta que se hizo, pues corresponde a cualquier, está tipificado, por decirlo de una manera, dentro de los tratados internacionales. Así como lo vemos en materia penal, para que haya una conducta penal, ilícita, primero tiene que estar en un convenio, y si no se encuentra en un convenio, o en este caso en una ley, pues no se le puede reprochar. ¿Por qué? Porque no estaría haciendo ningún acto que vaya en contra de la norma. Así también en materia internacional, tiene que existir una violación de una obligación internacional. ¿Y cómo se obtiene o cómo es que se da esa violación? En materia internacional hay una violación de obligaciones cuando un hecho de ese Estado no está en conformidad con lo que de él se exige esa obligación, sea cual fuera el origen o la naturaleza de esa obligación. Un ejemplo para el Estado mexicano es, supongamos de que él se compromete, el Estado mexicano, de, no sé, de reducir el dióxido de carbono, como que siempre lo hemos utilizado como ejemplo, y se compromete a realizarlo antes del año 2030, de acuerdo al convenio que se elaboró por el Tratado de Medio Ambiente, o el Tratado de Tokio, o el de París. Entonces, resulta de ser de que ya llegamos a ese día, o esa fecha, y resulta de ser de que fuera de disminuir el dióxido de carbono, de las empresas y de todo lo que se tenía que generar, pues simple y sencillamente no cumplió.
entonces hay una violación a una obligación internacional, en este caso, el incumplimiento de un contrato o tratado internacional. Véanlo de esa forma. El comparativo entre un contrato entre individuos y un convenio internacional entre estados. En este caso, si lo realizó o violentó este tratado internacional, pues tiene que indemnizar. Aquí la diferencia es de que la forma en que se indemniza no es igual que las personas físicas. Aquí existen ciertos elementos que se tienen que estructurar y sobre todo hay un tipo de sanación, por decirlo de una manera, para cuando existen este tipo de violaciones a la norma internacional. Y sobre todo está lo que le conocemos como tempus commissi delicti. Eso quiere decir de que obviamente cuando existe la violación tiene que ser durante la vigencia de un tratado internacional. Si no hay si ese tratado internacional que supuestamente se violó ya no está vigente o ya se creó otro que implique que ya no le obligue al Estado, pues simple y sencillamente no se le va a sancionar. ¿Por qué? Porque nunca estuvo o ya no se encuentra vigente. Solamente aquellos tratados internacionales, y ese es otro problema que tiene México, porque tiene tantos tratados internacionales que incluso sería cuestión de revisarlos y ver cuáles sí cumplieron y cuáles no. La verdad es que les puedo asegurar que por lo menos uno o dos, como mínimo, sí ha incumplido y sobre todo, afortunadamente no nos han solicitado dicha cumplimiento, pero les puedo asegurar de que hemos cumplido por lo menos una o dos veces dichos tratados internacionales. Sin embargo, pues no nos han sancionado. Quizás porque pues pues no sé si no lo consideran todavía como relevante o digno de solicitar dicha responsabilidad, pero en estos casos, pues sí tendría la obligación México de subsanar esas omisiones. También dice el artículo 13 de la Carta que las obligaciones internacionales en vigencia respecto al Estado es un hecho, bueno, se trata de un hecho del Estado, no constituirá una violación de una obligación internacional a menos que el Estado se haya vinculado por dicha obligación en el momento en que se produce el hecho. Eso quiere decir de que si ya firmó el tratado internacional al respecto, pues a partir de ahí ya está obligado a cumplir con esos artículos o con esos tratados internacionales. Si no lo ha hecho, si no ha firmado o ratificado, que es muy importante, ratificar esos tratados internacionales, luego entonces no tendrá obligación alguna. Es como ustedes quieren hacer un contrato, pero si no han firmado, pues ¿por qué les van a obligar a hacerlo? ¿Estamos de acuerdo? Así también el Estado mexicano. Si yo no he firmado o todavía no he ratificado, yo no tengo la obligación de hacerlo o no tengo la necesidad de hacer cumplir ese tratado internacional. Generalmente, sí se tiene que hacer en la vida real porque diplomáticamente se ve mal el Estado cuando no realiza cuando su intención es firmar o realizar un tratado internacional y lo violenta, pues sí tenemos algunos medios o elementos que permiten reprocharle a ese Estado la situación de que no está cumpliendo con su obligación. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Okay. Bueno, seguimos con respecto a la temporalidad. En ocasiones, el hecho de que también como materia penal, en ocasiones hay algunos delitos. Bueno, ¿alguien me puede explicar qué es un delito de tracto sucesivo? Ah, ¿verdad? ¿O quién tienen por tracto sucesivo? Vamos a ver. Si no. Katia, ¿me puedes decirme qué es tracto sucesivo?
Katia. ¿Cómo, profesor? Sí, ¿me puedes explicar qué es tracto sucesivo o qué entiendes por tracto sucesivo? Ok, Katia. Mm, Bueno, en lo que se conecta Katia. José Luis, ¿qué entiendes por tracto sucesivo? ¿O qué entiendes por tracto sucesivo? Pues que se da de manera continua. Ah, más o menos, sí, 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 va. Me gusta ese concepto. Mm, claro que sí, Katia. ¿Qué significa tracto sucesivo? Eso lo ven mucho en materia penal. Y a partir de ahí, pues es cuando hay muchos actos en materia internacional que no pueden ser determinados como caducos o que hayan prescrito porque pasa esta situación. O me lo puedes escribir si no puedes hablar y ahorita lo vemos. Bueno, creo que tenemos fallas técnicas. Bueno, al ratito hacemos otra pregunta. Bueno, acto sucesivo, como bien dijo nuestro compañero, es que se sigue en el tiempo o en este caso se sigue realizando. El caso para México más importante y por desgracia para México, el que le hizo cambiar muchísimas normas es el caso de Radilla Pacheco. Es el que les comenté hace mucho tiempo, bueno, hace unos casos, unas clases, en donde a esta persona la desaparecen, bueno, lo retienen unos militares, se lo llevan y ya no se sabe nada de él. En aquel entonces el Estado alegó de que como ya había desaparecido, se entendía de que se podía presumir que había muerto. Sin embargo, la Corte Interamericana le dijo, no, si no aparece esa persona, se entiende, no podemos, vamos, la esperanza es de que no podemos decir que está muerto. O sea, vamos, la parte positiva, por decirlo de una manera un poco, eh, pues, no sé cómo lo puedo señalar. La parte más agradable o la parte positiva de que vamos, que pase esta situación, es de que como no saben si está vivo o muerto, el Estado debe de preferir, perdón, el hecho de que se encuentre viva esta persona y por lo tanto, como se entiende que está viva, por lo tanto se entiende también de que está secuestrada. Y hasta en tanto no concluya esa conducta de estar secuestrado o en este caso privado de la libertad, que es lo que hace el Estado. El Estado no secuestra como tal, sino que si algún servidor público retiene a una persona, existe una privación ilegal de la libertad y se le podrá sancionar hasta en tanto no se pruebe fehacientemente que la persona ha muerto. ¿Por qué? Porque se presume viva. O sea, ese es el contexto. Entonces, como se presume viva, se entiende de que no sigue habiendo un delito que es la privación ilegal de la libertad y por lo tanto, hasta en tanto no se ha liberado o se demuestre que ha fallecido, el delito continúa, por eso es de tracto sucesivo, se sigue continuando o aún existe la conducta todos los días hasta en tanto no haya una prueba que demuestre que ha muerto o que demuestre lo contrario respecto a su desaparición y su asesinato, entonces va a continuar. Y eso fue lo que le dio para que a partir de ese caso de Radilla Pacheco, le dijeran al Estado mexicano,
No, él no puedo presumir que está muerto sin antes haber comprobado que efectivamente lo esté. Como no sabemos todavía, no ha prescrito ese delito e incluso sigue continuándose a través del tiempo, por eso la temporalidad. Y mientras no demuestren lo contrario, ustedes están obligados a buscarlo y buscar a quién se le pueda sancionar por ese acto. En este caso, los militares, bueno, como los militares son servidores públicos que se encuentran en orden ¿cómo se llama? De autoridad, de rango, con la autoridad federal. Por lo tanto, la autoridad federal, al ser el ente gobernante, es el culpable y por lo tanto se le sanciona a dicho gobernante. En ese orden, por eso fue que la Corte Interamericana obliga, sin importar de que en aquel entonces era quien gobernaba era Felipe Calderón, sin importar de que él no había sido directamente el que había causado esa situación, al ser la autoridad propia o la que a quien se le podía reprochar, por eso se le sanciona al gobierno de Felipe Calderón, cuando realmente pues no había pasado con él. Sin embargo, cuando se determina que se tiene que hacer las adecuaciones necesarias a nuestro ordenamiento jurídico, es precisamente porque porque se tiene que hacer, bueno, dice la Corte Interamericana, es que tienes que cambiar esta situación porque de lo contrario, en un momento dado en tu historia se va a volver a repetir y eso es lo que no quiero porque tú ya te comprometiste con todos los tratados internacionales a que no vuelva a pasar. Y como yo, la Corte Interamericana, sé de esta situación, te obligo a que cambies toda tu estructura para que no vuelva a pasar. Y eso fue lo que pasó, valga la redundancia. Entonces, la extensión en el tiempo de la violación de una obligación en materia internacional será mediante un hecho del Estado que no tenga carácter continuo, sino que tiene lugar en el momento en que se produce el hecho, aunque sus efectos perduren. Es decir, el homicidio, por ejemplo. Vamos, el hecho ya se generó, alguna matanza que desgraciadamente pasa, ya sea aquí en México o en algunos lugares del mundo. Si se fijan, ya se realizó el hecho y sus efectos van a perdurar, porque en esa situación, cuando hay homicidio o genocidio, pues a quien le repercute son a las familias, a los hijos, a los descendientes y en general a toda una sociedad por esa situación. O sea, no es nada más, por ejemplo, cuando lanzan una bomba en alguna, como pasó hace poquito con Israel y la parte, bueno, Palestina, en donde las bombas implicaron no solamente muerte, sino también destrucción material de algunas ciudades. Bueno, le llamaban acciones quirúrgicas, pero el hecho de que destruyeran un edificio o dos es más que suficiente para que haya una reparación en su momento. En este caso, al momento de que se tira la bomba y existen este tipo de situaciones, pues provoca la pérdida de personas y el acto pues va a perdurar hasta en tanto no se encuentre a quién fue el responsable. Aquí, por desgracia, en ocasiones, pues no se le puede reprochar al Estado, o sea, sí se le puede reprochar al Estado, pero en particular a la persona que lanzó directamente la bomba, pues técnicamente quedaría impune porque estaría realizándolo a conciencia, pero bajo el mando de un ente superior. Bueno, en este caso, de una autoridad superior. También la violación de una obligación internacional mediante un hecho del Estado que tiene carácter continuo se extiende durante todo el periodo en el cual el hecho continúa y se mantiene su falta de conformidad con la obligación internacional. Lo que les decía con Radía Pacheco, lo secuestran o en este caso lo privan de su libertad y hasta el momento que no han demostrado de que ha muerto, pues ese acto se sigue realizando o se sigue actualizando hasta en tanto no se demuestre algún otro hecho que compruebe de que ha fallecido. Y por último, la violación de una obligación internacional en virtud de la cual el Estado debe prevenir un acontecimiento determinado y tiene lugar cuando se produce el acontecimiento y se entiende durante todo el periodo en el cual ese acontecimiento continúa
y se mantiene su falta de conformidad con la obligación, con su obligación. Eso pasó hace poquito con Cisjordania, en donde se le dice al presidente en su momento que, que deje de estar atacando a la población que supuestamente es rebelde. Esta persona, bueno, esta autoridad lo ignora y sigue cometiendo, a pesar, o sea, ya lo hizo una vez, ya lo vuelve a hacer y lo sigue haciendo a través del tiempo. Eso quiere decir que este caso en particular implica que cada vez que se actualiza o cada vez que realiza este acto, se le puede imputar por cada vez que realizó dichos actos. O sea, no es de que sea de tracto sucesivo, sino que va realizándolo todos los días hasta, vamos, ir acumulándolo. Es como en materia penal, cuando a una persona lo castigan o sí, lo culpan de robo, secuestro, daño en las cosas. Vamos, si se fijan, de cada uno de los actos se va acumulando y al final se determina una sentencia, pero acumulando o estableciendo cuál es el costo de años, por decirlo así, de libertad respecto a cada actuación que haya generado. Así también, en algunos, por ejemplo, Saddam Hussein, cuando lo enjuician, lo enjuician por ciertos actos que hizo durante todo su periodo como autoridad allá en Irak, al grado que al final pues se le determina su sentencia de muerte. Bueno, también existe lo que es el daño o pérdida como consecuencia de la conducta ilícita. Puede haber dos posturas. Aparte del incumplimiento de la obligación, debe existir un daño o pérdida, ya sea material o moral. No solamente tiene que haber un incumplimiento por parte del país, sino que también tiene que tener esta característica. Si avienta una bomba, por ejemplo, en las guerras, cuando hay una guerra, y al final se hacen las capitulaciones, quien se le reprocha el inicio o quien pierde o el perdedor de la guerra está obligado a reparar los daños causados. ¿Por qué? Porque si no hubiera habido ese tipo de daños o no hubieran iniciado esa guerra, pues no tendrían razón de ser de cubrir estos daños o pérdidas. Pero para nosotros o para el caso en concreto, no solamente tiene que haber una obligación, sino que esa obligación implique un daño a una persona, a un Estado o a una organización internacional. Si no se cumple con esto o no hay daño, aunque haya habido algún incumplimiento, pues simplemente pues no causaría nada. Es como nulo crimen sin ley. ¿Ok? También se afirma que el simple hecho de incumplimiento de la obligación es suficiente para que exista responsabilidad y la determinación del daño solo servirá ya para determinar la reparación. Hay un criterio o existe alguna parte de la doctrina que dice que no, o sea, siendo estrictos, si incumple con el convenio, pues aunque no diga como tal algún tipo de reparación, tiene que hacer algo el Estado, ya sea una disculpa o le llaman ahí, bueno, ahorita lo vamos a ver lo que es satisfacción, pero generalmente se obliga al Estado a por lo menos decir que se equivocó, o sea, que haya un reconocimiento. Es lo peor que le puedes hacer a un Estado, que reconozca algún error, ya sea propio o de otro tiempo. Así le pasó a México. No sé, hace poquito, hace como 2 años, me acuerdo, sí, hace 2 años, no sé si ustedes lo vieron, había unas damas que se encontraban en Oaxaca, en donde se les reprochó en el estado eh, que habían secuestrado, en aquel entonces eran la Policía Federal, o sea que esas mujeres habían privado de la libertad a dichos policías y que por eso las habían metido a la cárcel. Duraron un rato en la cárcel hasta que alguien, un buen samaritano definitivamente, supo de esta situación, lo llevó a la Corte Interamericana y la Corte Interamericana, no solamente le pidió a México que reparara el daño, es decir, de que por el tiempo en que estuvieron estas personas, es que imagínense que te metan por una situación, aparte, vamos, era hasta ilógico
cómo estas, las damas que se encontraban fueron ahí a un meeting literalmente decían ellos, pues por el chisme. Y resulta de ser de que a unos, vamos, si han visto a los militares, pues son corporalmente fuertes y sobre todo tienen, pues tienen todos los elementos pues para protegerse. Y en cambio, ustedes veían a las mujeres que se encontraban ahí y que arrestaron, pues la verdad es que no tenían suficientes elementos como para decir de que ellas fueron las que secuestraron a los policías y no viceversa. Resulta ser de que se comprueba efectivamente que fue prácticamente una vacilada lo que hace el gobierno de Oaxaca y se le obliga no solamente a reparar los daños por haberlas metido a la cárcel y estar encerradas durante un cierto tiempo, sino que también tenían que disculparse y tuvieron que hacerlo de viva voz. A un lado las mujeres que se encontraban allí tenían que verlas de frente y disculparse por lo que había cometido el Estado mexicano. Y ustedes hubieran visto, o si ven el video cuando hacen esa situación, el secretario de gobierno de aquel entonces, o sea, se le notaba que estaba enojado porque, humillado, por decirlo de una manera, porque estaba obligado a hacer esa situación, a pedir la disculpa de algo que ni siquiera ellos habían cometido. Entonces, es muy importante y repito, en ocasiones los estados se niegan a dar esas disculpas porque moralmente o ellos como soberanos no pueden, vamos, no quieren hacer ese tipo de situaciones porque se ven vulnerables, se ven subyugados a esta situación y generalmente tratan de hacerlo, vamos, cuando pasa esto es porque es demasiado grave y porque está la obligación o está la necesidad de que se realicen. De lo contrario, generalmente lo que hacen es la reparación de daños y así los dos, cada quien se le paga lo correspondiente y se acabó. Pero el hecho de que hagan eso, esa disculpa pública, en verdad sí es complicado para estas autoridades que, vamos, que tienen el poder, se les ve el poder o les gusta el poder y se ven sobajados a este tipo de cosas. También existe, así como en materia penal, también tenemos las excluyentes de responsabilidad. O sea, tampoco no le puedes achacar todo a un Estado por lo que hagan sus conacionales. Existen ciertos elementos que se puede determinar de que no tienen la culpa. Sin embargo, se tiene que estudiar y sobre todo determinar por parte de una autoridad internacional. Entonces, existen situaciones que se excluye la responsabilidad de un Estado. De acuerdo al artículo 20, el consentimiento válido de un Estado a la comisión por otro Estado de un hecho determinado excluye la ilicitud de tal hecho en relación con el primer Estado en la medida en que el hecho permanece dentro de los límites de dicho consentimiento. Lo que les decía cuando México invade, bueno, entrecomillado, invade el territorio estadounidense para ir a Nueva Orleans y apoyar con los damnificados. En principio de cuentas, el hecho de que el ejército mexicano pise territorio estadounidense, los militares vayan a Estados Unidos, implicaba una violación al territorio, pero estaba justificado, o sea, estaba dentro del consentimiento por parte del Estado estadounidense, valga la redundancia, porque ellos eran los que necesitaban que pasaran para allá. Entonces, eso es lo que sucedió. Así como ustedes, cuando no tienen las llaves de su casa y le piden al vecino que se brinque o que desde su casa pase, desde la casa del vecino pase acá a su casa para que le puedan abrir. Y pasa lo mismo. Hay consentimiento de un estado a otro para que lo realice. Entonces, a partir de ahí, pues vamos, no habría posibilidad de darle responsabilidad al Estado que invade, o en este caso, habría una justificación. También existe lo que es la legítima defensa. La ilicitud del hecho de un Estado queda excluido si el hecho constituye una medida lícita de legítima defensa tomada de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas.
generalmente todos los estados tienen su territorio y dentro del territorio tienen ya sea marítimo y a espacio aéreo. No sé si se han fijado, pero hay muchas noticias en donde dice que, no sé, un avión pasó por encima del territorio de otro país y ese otro país en defensa le lanzaron misiles o bien vinieron otros aviones y tumbaron ese avión. Técnicamente hablando, el avión, bueno, el terreno es propiedad de ese estado. Y cuando alguien invade o cualquier otro vehículo que invada ese territorio sin el consentimiento de dicho estado, este último tiene la posibilidad ya sea de atacar o de defenderlo, porque quién sabe que tenga ese avión. Puede ser desde que sean un error en el tránsito o que efectivamente ese avión vaya con el objetivo de atacar al estado del territorio que se está viendo violentado. Así también, si pasa esto, pues hay legítima defensa. Aquí también en México, si por alguna razón llegara un barco, un buque de guerra, llega a las aguas cercanas de Veracruz y empieza a lanzar, ya sean, no sé, torpedos o lancen cañonazos, pues nosotros como tal podemos defendernos de dicha situación. Si destruimos el buque, era nuestra defensa, era defender nuestra nación y por lo tanto se vería justificado conforme a las cartas de las Naciones Unidas. Perdón, a la Carta de las Naciones Unidas, la de San Francisco. También está en las contramedidas en razón de un hecho internacional ilícito en donde se queda excluido el Estado de este comportamiento y cuando en la medida en el que este hecho constituya una contramedida tomada contra ese otro Estado de acuerdo con lo dispuesto en el capítulo 2 de la tercera parte de la Carta de San Francisco. ¿Qué es lo que pasa? Y aquí en México no pasa mucho. Creo que una vez pasó con Brasil. El ejemplo con Brasil y España fue una situación de que de buenas a primeras, de la noche a la mañana, España dice, le voy a cargar una visa a Brasil. Entonces Brasil va a decir, caray, pues si yo cuando te puse visa y tú por qué un visado y por qué tú me estás haciendo eso. O sea, yo no te he hecho esa situación o no he hecho algo para que tú realices ese visado. Entonces toda la gente que estaba en Brasil quedó varada en el aeropuerto porque pues obviamente no tenían una visa y por lo tanto tuvieron que regresar. Esa situación, como no estaba ningún tratado, no había un convenio y no había algún antecedente respecto de esa situación, lo que hizo Brasil fue hacerle exactamente lo mismo. Y todos los españoles que se encontraban en Brasil, los tuvieron que mandar de regreso a España. Yo me acuerdo porque había un video en donde un español estaba, pero enojado lo que le seguía por esa situación. Y la verdad es que no se justificaba, obviamente, para el ciudadano español, pero por razones de contramedida fue por eso que se le aplicó a los ciudadanos españoles, porque si el España era el que así de la noche a la mañana se les ocurrió ponerle ese visado, pues también tenían la posibilidad de hacerlo. Es una contramedida que suele suceder en ciertos momentos de la historia de ciertos países. Aquí en México, cuando aplicó lo mismo, si mi memoria no falla, fue China, nosotros le pusimos una medida a China y también ellos, cuando hicimos eso, también ellos hicieron esa contramedida. Dicen, me vas a poner aranceles de esta cosa, pues yo también te voy a ponerte estos aranceles. Y se justifica porque no hay un hecho lícito o técnicamente hay un hecho ilícito por parte de China, pero también nosotros provocamos que se generara. Entonces, esa situación, esa contrarrestar de uno con otro es la contramedida y por lo tanto también es justificada. No se puede ver o no se le puede reprochar al Estado porque el otro Estado fue el que empezó con esa situación.
También está lo que conocemos como fuerza mayor, es decir, una fuerza irresistible y un acontecimiento imprevisto, ajenos al control del Estado, que hace materialmente imposible con las circunstancias del caso cumplir con la obligación. A muchas ocasiones México está obligado, eh, eh, por ejemplo, entregar algunos bienes mensualmente. Es que no me acuerdo cuál podría ser. Uh, por ejemplo, en materia de Tratado de Libre Comercio, la importación, no, en este caso la exportación de aguacate. En este caso, dentro del convenio señala que se le tiene que entregar a Estados Unidos 1,000 toneladas de aguacate. Resulta ser de que por las lluvias, por invierno, no sé, o algo que implique algo ajeno a la voluntad del Estado que impidió que se cumpliera con ese convenio. Obviamente, pues la otra persona, o en este caso, el otro Estado que no recibió dichos bienes, pues puede decir que se incumplió con la responsabilidad del Estado de origen. Sin embargo, se puede justificar diciendo, pues yo no te podía dar porque yo no tenía elementos para poder, ¿cómo se llama? Vamos, cosechar esa cantidad de aguacate y transportarlos y llevarlos allá con ustedes. Hay situaciones que por por algunos elementos de la naturaleza, les es imposible ejercer o continuar con la actividad que supuestamente se tenía que generar. ¿Ok? Cuando pasa esto, también hay una forma, bueno, es una excluyente de responsabilidad por parte del Estado. También un peligro extremo. También en este caso, este Estado queda excluido si el autor de ese hecho no tiene razonablemente de otro modo, en una situación de peligro extremo, de salvar su vida o la vida de otras personas confiadas a su cuidado. Generalmente, cuando creen o se ve la necesidad de que hay un ataque inminente, como pasa en los atentados o, por ejemplo, actos terroristas, y resulta ser de que en ese hay un vuelo, es un ejemplo nada más, hay un vuelo que va dirigido a México y todo el mundo, o sea, vamos, dentro de ciertas circunstancias, se da el conocimiento de que en ese vuelo no sé, del avión no sé, de un país X, para no meterme en camisa de once varas, resulta ser de que en ese avión hay un terrorista y ya se sabe que va a atacar a nuestro país. Luego entonces, si pasa esa situación, si o va y que vamos, y que posiblemente tiene suficientes bombas para destruir una ciudad, es un ejemplo. Entonces, puede tener la posibilidad, la responsabilidad por parte de este Estado de tumbar el avión para poder salvar a toda una ciudad. Lo hemos visto muchísimas veces en las películas. Afortunadamente, esta situación no es vamos, muy seguido o prácticamente es nulo, pero se da la posibilidad puede pasar. Entonces, en estas situaciones, pues se le podría reprochar al Estado por haber tumbado ese avión, pero se puede decir es que si no hago esto, va a destruir toda una ciudad, o incluso, no sé, vamos, un estado, o un misil que acabe con la población de México, algo exageradísimo, pero puede pasar y con esto puede justificarse o salvaguardar la vida o integridad de la sociedad mexicana. También está el estado de necesidad. Generalmente es un hecho que no se encuentra como tal en una obligación internacional, eh, porque prácticamente implicaría de que si no paga sus deudas el Estado deudor, pudiese quedar en estado de inanición de todo un Estado. Solamente, salvo que sea algún Estado que sea considerado como país pobre. Por ejemplo, pasó hace poquito con Haití o Guatemala, no, Guatemala no, pero Haití es un buen ejemplo. Haití no tenía suficientes recursos para pagar sus deudas internacionales. Por lo tanto,
porque estaban, técnicamente hablando, estaban en estado de necesidad. Hubo una revolución, un levantamiento en dicho país, me acuerdo que estuvo bien, bien feo, y hubo un momento en donde los demás estados, fuera de obligarlos a que pagara, le condonaron la deuda, y era precisamente por estar en estado de necesidad. En este caso, se cumple con el concepto y en lugar y se justifica el Estado ¿cómo dicen? Para no pagar sus deudas. México, por ejemplo, cuando fuimos invadidos por Francia, teníamos suspendidos las deudas o suspensión de pago de deudas de por lo menos 3 países, y hubo uno que no quiso aguantarse. En este caso, en materia internacional, estábamos en estado de necesidad por una situación interna, y en teoría teníamos la justificación, aunque pues ya vimos que pues no pasó, ¿verdad? Históricamente hablando, implicó el dominio del Segundo Imperio mexicano. Bueno, estas son dos características, o se establece el estado de necesidad en dos situaciones. Sea el único modo para que el Estado quede salvaguardado un interés esencial contra un peligro grave e inminente, como el de, si te pago esta deuda que te tengo, va a implicar de que yo ya no pueda subsistir. El flujo de dinero en mi país va a disminuir, y por lo tanto no va a haber con qué, vamos, literalmente subsistir en ese lugar. Y la otra, que no afecte gravemente un interés esencial del Estado o de los estados con relación a los cuales existe la obligación. O sea, si te dejo de pagar, implicaría que el otro estado también quedara en estado de necesidad. Generalmente no pasa eso. Y en ocasiones, muy pocas ocasiones, pudiera pasar. Generalmente, que quien le debe esos países son muchísimo más ricos. México tiene deudas, bueno, muchas, pero en particular tiene ciertas deudas, por ejemplo, con Estados Unidos, con Europa, con algunos países, y obviamente con el Fondo Internacional, Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Si México estuviera en un estado de necesidad como pasó con Haití, pues podríamos dejar de pagar, y eso se justificaría para que no nos aumenten intereses, o bien que nos dejen en estado de latencia respecto al pago de dichas deudas. ¿Ok? También el cumplimiento de las normas imperativas. Ninguna disposición del presente capítulo excluirá la ilicitud de cualquier hecho en un estado que no esté de conformidad con una obligación que emana de una norma imperativa de hecho internacional general. Obviamente existen algunas normas que, a pesar de esta situación, tienen que subsistir. El derecho a la vida, bueno, respecto al estado de peligro inminente, quitando esa situación, hay que proteger siempre los derechos humanos. Y si la violación consta precisamente por la violación de derechos humanos, entonces no se podría justificar la ilicitud de ese hecho, y por lo tanto vendría incluso un procedimiento de responsabilidad del Estado. También en consecuencias de la invocación de una circunstancia que excluye la ilicitud, como lo que es, en principio, el cumplimiento de la obligación de que se trate en el caso y en la medida en que las circunstancias que excluye la ilicitud haya dejado de existir. Por ejemplo, exista algún acto que en principio de cuentas se tenía la obligación, pero por el paso del tiempo deja de existir ese servicio o ese bien que se tenía que entregar, y por lo tanto desaparece esa obligación. O bien, la cuestión de la iniciación de cualquier pérdida efectiva causada por el hecho en cuestión. Es decir, si yo ya no puedo pagarlo, por lo menos, no lo puedo restituir, por lo menos puedo pagarlo, y con eso se salda la responsabilidad. ¿Ok? ¿Algún comentario, alguna duda al respecto, lo que he comentado hasta ahorita? ¿Todo bien? Todo bien, maestro. Muchas gracias, Lula. Ok, entonces vamos con las violaciones graves en contra de normas de la Jus Cogens. ¿Alguien me puede decirme, por favor, o buscar en internet
¿Qué significa la jus cogens? O cogens. Bueno, nada muy raro. Alguien, por favor, que lo busque así rápidamente. Um, Nadie Maestro, me tiene... va a salir que se caracteriza por ser obligado el cumplimiento y no admite acuerdo entre los estados. Ok, muchísimas gracias. En efecto, lo que les comentaba ahorita, lo de los derechos humanos. Existen un montón, así, muy vasto de normas internacionales, de las que ustedes quieran, y de cualquier cosa. Aquí en México todavía estamos un poco cortos en ciertas cosas en materia de civil o mercantil, pero existen varias reglas de una situación, de otra, incluso hay costumbre internacional respecto a ciertas circunstancias, que ahorita no me voy a meter en ellas. Pero existe el jus cogens, que es el más importante de todos. Vamos, es a partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que esa estructura de derechos es inviolable y nadie puede tocarlo o nadie puede justificar la violación de los mismos porque, porque ellos juraron respetarlo, lo firmaron. Todos los que están en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que hayan firmado y ratificado, están obligados siempre, siempre a cumplirlo. De lo contrario, se verán afectados, en este caso las autoridades, al grado de vamos, el último que violentó estas circunstancias fue Saddam Hussein, y vieron lo que le pasó. Exactamente es eso. El jus cogens es de tal magnitud, es la cúspide, como si fuera nuestra constitución, es la cúspide de todo el derecho internacional. A partir de aquí, vamos, elite de normas, nadie las puede violentar. Al momento de violentarlas, incluso forman parte de una violación grave al derecho internacional, e incluso implica que haya algunos países que por haber violentado esta jus, bueno, estas normas supremas, tuvieron que salirse de las organizaciones internacionales. ¿Por qué? Porque fue algo tan grave, tan inhumano, que no podían seguir dentro de estas circunstancias. Obviamente, si nosotros, bueno, en materia internacional, debemos de tener una relación de amistad, obviamente esa relación de amistad implica de que respetes tanto a los demás estados como a tus connacionales. Ha habido, históricamente hablando, algunas personas, algunas autoridades que han violentado muchísimo y gravemente estas circunstancias. Vamos, muchos días internacionales que implican la violencia por alguna circunstancia, por ejemplo, la de la mujer, o ¿qué pasó? Bueno, es si no me falla, el 25 de noviembre, con las hermanas Miramar, si no me falla, fue por un genocida, vamos, literalmente fue un genocida, se encontraba como autoridad en aquel entonces, no me acuerdo si fue en la República Dominicana, ya se me olvidó. Según yo sí, es en Dominicana, como quiera después les paso el dato, pero fue una situación tan grave internamente, o lo que pasó en Guatemala, lo que pasó en México en el 68, o sea, ese tipo de circunstancias no es permitida actualmente por las relaciones internacionales y sobre todo por todos los estados que pactaron dentro del tratado o la Carta de San Francisco. Entonces, señala el artículo 40 de que se aplicará a la responsabilidad internacional generada por una violación grave por el Estado de una obligación que emane de una norma imperativa. Ese es el concepto del jus cogens, es la norma imperativa, es la máxima, no puedes ir en contra de ella. Es cuando se hace esto, entonces se le aplica una sanción grave, bueno, en este caso muy importante a ese Estado, no solamente como escarmiento, sino también como ejemplar para que todos los demás estados no lo vuelvan a cometer.
También la violación de tal obligación es grave si implica el incumplimiento flagrante y sistemático de las obligaciones por el Estado responsable. Esto lo pusieron por cuestiones de la Segunda Guerra Mundial. Le dijeron en aquel momento a Hitler que no invadiera Polonia porque no había hecho nada. Y él, si bien dijo que en principio de cuentas que no lo iba a hacer, e invade a ese estado, implicó la reacción de los demás estados, al grado de que se les declaró la guerra. Ese fue el momento histórico en donde todos los demás dijeron, es que no puede ser de que si ya te dijimos que no hicieras esto y lo haces, es porque te estás burlando de nosotros. Y así también pasa actualmente. En aquel momento no se encontraba, obviamente, lo que era la Carta de las Naciones Unidas, pero actualmente, si alguien flagrantemente violenta la norma imperativa, es automáticamente excluido de ciertas organizaciones y sobre todo implica también la pérdida de ese estatus internacional y sobre todo se le quitan ciertos privilegios, porque al igual que como nosotros, cuando cometemos alguna infracción, pues tenemos que ser sancionados y muchas veces, bueno, para nosotros es la pérdida de la libertad, pero también puede ser el que nos quiten la licencia, por ejemplo, ya sea de conducir si estamos en estado de ebriedad o bien la licencia para ejercer un servicio, ya sea público o privado, como abogado o como médico, nos quitan esos privilegios, es por castigo, por consecuencia de algo grave que hicimos nosotros. Entonces, eso es lo más importante respecto a las violaciones graves. Y luego, en consecuencias particulares de la violación graves de una obligación, que van a corresponder a que los estados deben cooperar para poner fin por medios lícitos a toda violación grave en el sentido del artículo 40. ¿Qué es lo que va a pasar si alguien está violentando gravemente con las normas imperativas? ¿Recuerdan lo que les había comentado de que posiblemente Irak tenía armas de destrucción masiva? Cuando era inminente, bueno, cuando se creía que era inminente esos ataques, todos los estados que correspondían o que se encontraban en el Consejo de Seguridad tenían que no castigar, hablar fuertemente, porque todavía no estábamos en posiciones de declararle a esta persona es como real esa violación, sino tenían que investigar y si hubieran encontrado algo que implicara una violación grave, ahí sí todos los estados tienen que cooperar para disminuir o quitarle esa intención a ese estado, porque implicaba un peligro no solamente ya sea para el país al que fuera dirigido dicho ataque o cualquier situación que dañara a otro estado, sino implicaba un daño a toda la cooperación internacional, a todos los estados y sobre todo implicaba el peligro de hacerle daño al mundo. O sea, imagínense, cada vez que se avienta una bomba atómica implica consecuencias muy lamentables, muy graves para nuestro medio ambiente. Y imagínense que a alguien se le ocurre todos los días un país que esté haciendo sus pruebas nucleares para ver qué tan fuertes son o qué tan poderoso es ese país, pues prácticamente va a destruir la única tierra o la única casa que tenemos, que es nuestro planeta Tierra. Entonces, ese tipo de situaciones, todos los demás estados son observadores y sobre todo son ese medio para aplacar, por decirlo de una manera burda, aplacar a ese estado y que no cometa algún tipo de falta grave. También ningún estado reconocerá como lícita una situación creada por una violación grave en el sentido del artículo 40, ni presentará ayuda o asistencia obligacionales. La continuidad del deber de cumplir con la obligación, la cesación y no repetición y la reparación es lo que va a tener como consecuencia respecto a ese estado que está violentando el jus cogens. Si algún estado se da cuenta de que está habiendo este tipo de violaciones, va ¿cómo se llama? No a amonestarlo, pero sí a regañarlo y va a dar parte
a las Naciones Unidas para que ellos, a su vez, determinen qué van a hacer con ese estado. Sí, sí es algo que se puede subsanar, por decirlo de una manera, es decir, que deje de seguir con ese incumplimiento de obligaciones, pues hasta ahí va a quedar. Si no, pues se le va a requerir que cese definitivamente con esa situación y que no repita o que no vuelva a realizarlo. Pasó con Francia, con sus pruebas nucleares allá en el Pacífico. Cuando vieron que fue muy grave, pero pues gracias a eso pues, tenemos ahorita lo que conocemos como el fenómeno del niño y de la niña, aunque también existen otros elementos, pero gracias a esa situación todavía tenemos esa radiación en esos lugares que provoca estas circunstancias. Entonces, se tiene que solicitar que termine de plano con esa situación y sobre todo que no lo esté repitiendo, porque si lo repite es una llamada, no solamente va a ser una llamada de atención, sino posiblemente el bloqueo económico de ese país respecto a los demás estados. Es decir, le dan la espalda para que no, porque no está cumpliendo con sus obligaciones. Y al final también si esa provocación o esas acciones implicaron algún daño, pues va a tener que repararlo. Y para poderlo reparar, nos dice bueno, en este caso Alemania contra Polonia, que es un principio de derecho internacional e incluso una concepción significativa del derecho en general. Cualquier violación a un acuerdo trae como consigo una obligación de reparación del daño. Ustedes cuando firman un contrato, cuando, por ejemplo, no sé, por ejemplo, yo tengo el de Telcel, y obviamente tengo un contrato por tanta cantidad de días o en este caso yo tenía 2 años. Entonces, si yo quería dejar de utilizar ese sistema, bueno, ese servicio, pues me ponían una pena de rescisión pues bastante alta. ¿Por qué? Porque estaría incumpliendo con mi obligación, la cual yo firmé. Así también pasa en materia internacional. Si nosotros, bueno, si el Estado firma algún tratado internacional en donde nos obligue a entregar o a realizar alguna actividad de manera internacional, pues tenemos que cumplirla. Si no, nos vamos a obligar a reparar dicho daño. O bien, si por alguna razón de lo que hemos realizado provocó algún daño, por ejemplo, supongamos un buque mexicano o de la Armada, que por X o Y circunstancia ¿cómo se llama? Encalle en un país, no sé, europeo, cualquier tipo de país, y el encallado provoca, no sé, la destrucción de arrecifes, o bien que llega al puerto y destroza todo el puerto por X o Y circunstancia, pues el Estado, si es un buque de gobierno, el Estado tiene que repararlo, el Estado tiene que realizar está obligado a dejar las cosas como si no hubiera pasado absolutamente nada. Entonces, la reparación debe, en la medida de lo posible, subsanar todas las consecuencias del acto ilegal y restablecer la situación que pudo haber existido si el acto no hubiese sido cometido. Es decir, resarcir dicha situación. ¿Cómo lo hacemos? Primero es la restitución. Hay un caso de Texaco en donde, pues, lo que pasó, o como pasa muchas veces en aquellas empresas petroleras, pues hubo un derrame petrolero y dañó ciertas zonas allá en Estados Unidos. ¿Qué fue lo que tuvo que hacer? Esa situación era irreparable como tal, o sea, no podía juntar todo el petróleo que en este caso era una zona marítima. No podía hacer lo más posible limpiar esa zona que destruyó y posteriormente limpiar, pero hubo una situación que empezaron a morir animales y algunos eran de la zona, eran protegidos de este país. Entonces, lo que sucedió fue de que no lo podía reparar, o sea, no podía revivir a los animales. Y lo que tenía que hacer, o lo que tuvo que hacer, es
repararlo de forma económica. Así también la restitución del Estado responsable es un hecho internacionalmente ilícito, bueno, de un hecho internacionalmente ilícito, está obligado a la restitución, es decir, a restablecer la situación que existía antes de la comisión del hecho ilícito, siempre que y en la medida en que esta restitución no sea materialmente imposible y no entrañe una carga totalmente desproporcionada con relación al beneficio que deriva de la restitución en vez de la indemnización. Lo que pasó con Texaco es lo que les decía, tenían que limpiar toda la zona en donde se contaminó y restablecerlo como si no hubiera pasado absolutamente nada. Desgraciadamente no lo pueden hacer así porque había muchos residuos, o sea, sí lograron limpiar la mayor parte posible, pero eso implicaba también el daño al ecosistema y sobre todo a los animales que se encontraban alrededor. Entonces tuvo que ser indemnizada esa parte de ese país por esa situación. También puede ser de que obviamente ese pago tiene que ser proporcional. O sea, si era una zona desierta y vierte petróleo, no le pueden exigir que haga una ciudad, que levante edificios, que sea algo exagerado, sino tiene que ser conforme a lo que se realizó. O por ejemplo el British Oil, no sé si se acuerdan en el Golfo de México, que tenía una fisura y empezó a salir todo el petróleo a diestra y siniestra, y la contaminación espantosa que hizo en el Golfo fue de tal magnitud que fueron miles y millones de dólares los que tuvo que indemnizar esa empresa. La compensación o indemnización. Dice el artículo 36 que el Estado responsable de un hecho internacionalmente ilícito está obligado a indemnizar el daño causado por ese hecho en la medida en que dicho daño no sea reparado por la restitución. Lo que les decía, sí, no puedo dejar las cosas tal y como se encontraban desde un inicio antes de la indemnización, antes de haberlo ocasionado, y no puedo restituirlo como tal, pues tengo que repararlo económicamente. Lo que pasa en algunas, en unas guerras que desgraciadamente se pierde la vida, pues es imposible repararlo o restituir a la vida a esas personas, pero sí se puede reparar el daño indemnizando a la familia o indemnizando a las personas que se encuentran lesionadas, por ejemplo, de esa actuación. Y también la indemnización cubrirá todo daño susceptible de evaluación financiera, incluido el lucro cesante en la medida en que éste sea comprobado. Algunas veces ese hecho internacional implica que algunas zonas de una sociedad, de una ciudad, se vean afectadas y por lo tanto no puedan salir, por ejemplo, a la calle. Supongamos un hecho, por ejemplo, una industria textilera, bueno, cualquier tipo de empresa que tenga, que emanen aires contaminantes o bien que tiren al río algunas sustancias tóxicas y eso implique el daño, por ejemplo, para el agua potable de toda una ciudad. En este caso, lo que va a pasar es de que no solamente va a pagar ¿cómo se llama? Este estado por esta situación, por el daño que hizo en principio, sino que a lo mejor ese daño implicó que nadie saliera a trabajar o nadie fuera, por ejemplo, un taxista no saliera a trabajar, o bien esa sociedad como tal no pudiera realizar sus actividades cotidianas en materia económica. Entonces tendrá la obligación dicho Estado de reparar no solamente los daños, sino que también aquellas percepciones que no se realizaron por su conducta. ¿Ok? También está lo que conocemos como la satisfacción, que ya les había adelantado. El Estado responsable de un hecho internacionalmente ilícito está obligado a dar satisfacción por el perjuicio causado por ese hecho en la medida en que ese perjuicio no pueda ser reparado mediante restitución o indemnización. La satisfacción puede consistir en un reconocimiento de la violación
una expresión de pesar, una disculpa formal o cualquier otra modalidad adecuada. La satisfacción no será desproporcionada con relación al perjuicio y no podrá adoptar una forma humillante para el Estado responsable. Que eso, pues, lo que les decía, es muy subjetivo. Cuando de plano no se puede hacer nada y lo único que se pueda permitir es la disculpa del Estado, lo tiene que hacer. Lo que les decía con las mujeres que fueron encarceladas injustamente. Vamos, duraron muchísimo tiempo en la cárcel y no era justo que nada más les dijeran usted disculpe, o bien la persona que las tenía encarceladas, o sea, en el reclusorio, dijera, ay, no, nos equivocamos, perdone. No, tenía que haber un reconocimiento del Estado de esa situación, tenía que enfrentarlo el Estado, dicha situación, y sobre todo decirles lo siento en su cara y decirles perdón por nuestro sistema, ustedes les causamos algún daño y por lo tanto me disculpo al respecto. Eso es muy importante. Ojo, tampoco no puede ser así como algo, tiene que ser formal, no puede, como bien dice aquí, no puede ser de forma humillante. O sea, no es como el de los Simpson que tenía que patear el trasero, perdón por la vulgaridad, pero era el concepto de Australia con Estados Unidos, el patear a Bart. O sea, tampoco podía ser de esa forma. Sin embargo, existen ciertos protocolos y ciertas disculpas que ya están avaladas de manera internacional para que se puedan dar conforme vamos a esta situación. ¿Ok? Y ya para finalizar, para asegurar la satisfacción hay algunas formas posibles, como ya les decía. Primero, la disculpa, o sea, decir lo siento, pero el lo siento es público, no es así en lo oscurito, bueno, ¿cómo se llama? En lo privado, sino se hace una comitiva, bueno, se le habla a los medios de comunicación para que en esa reunión se exprese esa situación. También está el reconocimiento oficial del hecho, okay, del hecho ilícito, decir, ¿saben qué? Si nos equivocamos, la acción correctiva y ejemplares, es decir, ya no se va a poder hacer eso y por lo tanto se modifican algunas leyes internas para que no vuelva a cometerse, como lo que pasó con México en el año 2011. Y acciones disciplinarias y de castigo contra los responsables. No solamente se disculpa el Estado, sino que también, si en la medida de lo posible se puede realizar, se sanciona con la suspensión de cualquier servidor público o bien la inhabilitación a ciertos funcionarios públicos por la cometida de estos hechos. ¿Ok? ¿Alguna duda, algún comentario al respecto? Si no hay dudas o comentarios, ya nos quedamos 6. ¡Qué barbaridad! Bueno, si no hay algún... No, profesor, todo bien. Muchísimas gracias. Ok. Si no hay ninguna duda ni algún comentario, hasta aquí la vamos a dejar para que tengan, bueno, ya para que salgan este fin de semana. Les dejé muy poquito tiempo, pero vamos, el chiste es de que ya es viernes y ya, como diría de la Micha, el cuerpo lo sabe. Les voy a dejar, mañana les subo la actividad. Son 3 preguntas de las 3 de la semana, para que la respondan a más tardar el lunes, ¿sale? Muy sencillas, son 3 preguntitas, dan la respuesta y con eso es más que suficiente, ¿va? Sí, dígame. Sí, profe, gracias. Gracias. Bueno, si nadie tiene alguna duda o comentario, terminamos la clase del día de hoy. Les agradezco muchísimo su atención, su participación y nos estaremos viendo el próximo domingo. ¿Sale? Ya está. Y al ratito. Buenas tardes.